Baal. Baal era el dios principal de los cananeos y los fenicios, ampliamente reconocido como una deidad de la tormenta, la fertilidad y la agricultura. Su nombre significa señor o amo en las lenguas semíticas occidentales, lo que refleja su papel como figura dominante en el culto pagano. En la Biblia, Baal se convierte en el símbolo máximo de la idolatría, alejando la devoción de Israel de Yahvé. Su culto fue fuertemente promovido por el rey Acab y la reina Jezabel, quienes importaron las prácticas de adoración fenicias a Israel y las institucionalizaron. Esto generó un conflicto directo con los profetas de Yahvé, especialmente con Elías. En el Monte Carmelo, Elías desafió a 450 profetas de Baal a demostrar la realidad de su Dios, invocando fuego sobre su sacrificio. A pesar de sus oraciones y rituales frenéticos, Baal permaneció en silencio. En contraste, Yahvé envió fuego del cielo de inmediato, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua que lo rodeaba. Este relato subrayó la impotencia de Baal en comparación con el Dios viviente. Los descubrimientos arqueológicos confirman la adoración a Baal a través de inscripciones y altares. Las imágenes a menudo lo representan como un dios guerrero sosteniendo un rayo, simbolizando su supuesto control sobre las tormentas. Su culto incluía rituales de fertilidad, inmoralidad sexual y a veces incluso sacrificios humanos. La adoración a Baal atrajo repetidamente a Israel al pecado de quebrantar el pacto, convirtiéndolo en uno de los dioses falsos más peligrosos y condenados en el Antiguo Testamento. Asera era una importante diosa de la fertilidad en la religión cananea, descrita en antiguos textos ugaríticos como la consorte de el dios principal de su panteón. Se la consideraba la madre de los dioses y a menudo se la relacionaba tanto con la fertilidad de la tierra como del mar. En algunas comunidades israelitas, Asera era erróneamente considerada como consorte de Yahvé, una creencia que los profetas se opusieron ferozmente por considerarla blasfema. Su culto a menudo se centraba en los postes de Asera, símbolos de madera erigidos en lugares altos o junto a altares. Estos postes se convirtieron en centros de actividades idólatras que involucraban prostitución ritual y ritos de fertilidad. Reyes reformadores como Isaías más tarde los destruyeron para restaurar la adoración adecuada a Yahvé. Incluso se han encontrado inscripciones arqueológicas que emparejan las palabras Yahvé y su Asera, lo que demuestra que muchos israelitas cayeron en el sincretismo, mezclando la devoción al Dios verdadero con prácticas paganas. La Biblia reprende repetidamente al pueblo por volverse hacia Asera, llamándolo adulterio espiritual. Ella se convirtió en un símbolo de la constante tentación para Israel de comprometerse, mezclando la santidad de Dios con la inmoralidad de la cultura pagana. Moloch, también llamado Molech o Malik, fue uno de los dioses más abominables mencionados en las Escrituras. Era adorado principalmente por los amonitas, pero su culto se extendió a Israel. Moloch es infame por requerir sacrificios de niños, una práctica estrictamente prohibida por Yahvé. Levítico 18:21 y 22:5 prohíben explícitamente entregar niños a Moloch, imponiendo la pena de muerte a cualquiera que participara. Los rituales probablemente consistían en calentar una estatua hueca de bronce de Moloch hasta que resplandeciera al rojo vivo y luego colocar a los bebés en sus brazos extendidos, quemándolos vivos. Esta práctica horrenda está confirmada por relatos paralelos de escritores griegos y romanos que describen rituales similares en Cartago. Trágicamente, incluso el rey Salomón, bajo la influencia de sus esposas extranjeras, construyó un lugar alto para Moloch cerca de Jerusalén, un acto que más tarde fue condenado por profetas e historiadores. El valle de Hinón, al sur de Jerusalén, se hizo famoso como el centro del culto a Moloch. En el pensamiento judío posterior, este valle, llamado Gehenna, llegó a simbolizar el infierno mismo. Moloch representa así la extrema depravación de la idolatría, una religión que exigía la destrucción de vidas inocentes en nombre de la devoción. Quemos. Quemos era el dios nacional de los moabitas, a menudo representado como una deidad de la guerra que determinaba la victoria o la derrota militar. Al igual que Yahvé desempeñaba el papel de Dios del pacto de Israel, Quemos era visto como el protector divino y fuente de poder de Moab. En 1 Reyes 11, versículo 7, Salomón, nuevamente influenciado por sus esposas extranjeras, construyó un lugar alto para Quemos, en una colina al este de Jerusalén, un acto que provocó la ira del Señor. La evidencia arqueológica confirma la importancia de Quemos, la piedra moabita, también llamada la Estela de Mesa, descubierta en el siglo XIX. Data del siglo IX a.C. En ella, el rey Mesa de Moab atribuye las victorias y derrotas de su nación directamente al favor o la ira de Quemos. Esto coincide con la narrativa bíblica, que representa repetidamente a Quemos como el centro del culto moabita. Los profetas condenaron a Quemos como un rival de Yahvé, y el rey Isaías más tarde destruyó sus santuarios durante sus amplias reformas religiosas.
Quemos se convirtió no solo en un dios extranjero, sino también en un símbolo de las peligrosas alianzas de Israel y de su tendencia a adoptar los dioses de las naciones vecinas. Dagón era el dios principal de los filisteos, a menudo asociado con el grano y la fertilidad, aunque algunas tradiciones también lo vinculan con el mar. En el capítulo 16 de Jueces, los filisteos se reunieron en su templo para celebrar la captura de Sansón, alabando a Dagón por haber entregado a su enemigo en sus manos. Sin embargo, Sansón oró a Yahvé por fuerza y luego derribó las columnas del templo de Dagón, matándose a sí mismo y a miles de filisteos. Este acto dramático se convirtió en un símbolo del triunfo de Yahvé sobre Dagón. En el capítulo 5 de 1 Samuel, cuando los filisteos capturaron el arca de la alianza, la colocaron en el templo de Dagón en Asdod como señal de victoria. Sin embargo, a la mañana siguiente, la estatua de Dagón fue encontrada postrada rostro en tierra ante el arca. Después de ser puesta de pie, volvió a caer al día siguiente, esta vez destrozada, con la cabeza y las manos cortadas. Este suceso demostró la supremacía de Dios sobre Dagón y la inutilidad de los ídolos ante el Dios viviente. La humillación de Dagón en las Escrituras resalta el tema de que los dioses falsos, por muy venerados que sean por las naciones, no pueden mantenerse en pie ante el poder y la gloria de Yahvé. Astarte, también llamada Asera en la Biblia, fue una diosa prominente de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. Estaba estrechamente relacionada con la diosa babilónica Ishtar y la diosa sumeria Inanna. Ambas representaban el amor y el poder, pero también eran temidas como fuerzas destructivas en la batalla. En la tradición cananea y fenicia, Astarte a menudo estaba vinculada con Baal como su consorte, formando una pareja poderosa que dominaba gran parte del culto pagano. El rey Salomón, influenciado por sus numerosas esposas extranjeras, permitió la adoración de Asera dentro de Israel. 1 Reyes 11, versículo 5, registra su apostasía, señalando este acto como una de las principales razones del juicio de Dios contra él y la eventual división del reino. La Biblia condena constantemente a Israel por abandonar a Yahvé para seguir a Baal y Asera, como se ve en Jueces 2, versículo 13. Su culto a menudo incluía prostitución ritual, ceremonias de fertilidad e inmoralidad sexual, oponiéndose directamente a la santidad exigida por la ley mosaica. La evidencia arqueológica, como figurillas e inscripciones, la representa adornada con símbolos de la luna, estrellas y cuernos, a veces mostrada con armas que resaltan su papel como diosa de la guerra. En la teología bíblica, Astarte representa una de las seducciones más persistentes que atrajeron repetidamente a Israel hacia la idolatría y la infidelidad al pacto. Bel y Nebo eran las deidades principales de Babilonia, cada una simbolizando el poder religioso y político del imperio. Bel, un título que significa señor, se aplicaba a menudo a Marduk, el dios supremo de Babilonia. Marduk era considerado el creador del universo y el patrón de la gran ciudad de Babilonia, encarnando su fuerza militar y su dominio cultural. Su gran templo, Esedila, se erigía como un monumento a su culto y al poder del imperio babilónico. Nebo, también llamado Nabu en los textos babilónicos, era el dios de la sabiduría, la escritura y el destino. A menudo se le representaba sosteniendo un cálamo, simbolizando su papel como escriba de los dioses y como aquel que inscribía el destino humano. Nebo estaba estrechamente asociado con la ciudad de Borsippa, donde su templo era un centro de formación de escribas y devoción religiosa. El rey de Babilonia a menudo atribuía a Nebo el haberles concedido la sabiduría para gobernar y registrar sus reinados. Isaías capítulo 46, versículo 1, se burla tanto de Bel como de Nebo, declarando que se inclinan y se agachan, mostrando que incluso los dioses más grandes de Babilonia colapsarían bajo el juicio de Yahvé. Su caída final se cumplió cuando Persia conquistó Babilonia en el año 539 a.C., demostrando que los ídolos, por muy exaltados que sean por las naciones, no pueden salvar ni resistir ante el verdadero Dios. Seres del Consejo Divino. La Biblia contiene referencias intrigantes a Yahvé presidiendo un consejo divino celestial, una asamblea de seres espirituales a menudo llamados los hijos de Dios, o, en ciertos contextos, incluso dioses. El Salmo 82, versículo 1 dice, Dios preside en la gran asamblea, Él juzga en medio de los dioses. En este pasaje la palabra Elohim se utiliza tanto para Yahvé como para los otros seres espirituales bajo su autoridad. Estas figuras son reprendidas por su injusticia y se les dice que morirán como mortales, lo que resalta su subordinación. En Job capítulo 1, versículo 6, se describe a los hijos de Dios reuniéndose ante el Señor, con Satanás entre ellos, reflejando un tribunal celestial donde se toman decisiones sobre la humanidad. Esta imagen es paralela a las escenas de consejo en otras culturas del antiguo Cercano Oriente. Sin embargo, la Biblia presenta a Yahvé como el gobernante indiscutible, a diferencia de los panteones politeístas, donde la autoridad era compartida.
Con el tiempo, los intérpretes han entendido a estos seres de diferentes maneras, algunos como gobernantes angélicos de naciones, otros como poderes espirituales rebeldes que se volvieron contra Dios. La Biblia afirma que, aunque estos seres espirituales existen, permanecen bajo el mando supremo de Yahvé, mostrando que el monoteísmo en Israel no era la negación de las realidades espirituales, sino la afirmación de la soberanía absoluta de Dios sobre ellas. Nefilim. Los Nefilim son algunas de las figuras más misteriosas de las Escrituras, mencionados en el capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 4, y en Números capítulo 13, versículo 33. Se los describe como la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchos intérpretes entienden esto como ángeles caídos que tomaron esposas humanas, produciendo una raza híbrida de gigantes o guerreros poderosos. A estos seres se les llama hombres de renombre, legendarios por su fuerza y violencia. Su presencia está ligada a la gran corrupción de la tierra antes del diluvio, sirviendo como una de las razones por las que Dios trajo juicio sobre la humanidad en tiempos de Noé. Más tarde, cuando los espías israelitas exploraron Canaán, informaron haber visto Nefilim allí y se describieron a sí mismos como langostas en comparación. Ya sea entendidos literalmente como gigantes o simbólicamente como guerreros aterradores, los Nefilim representaban una rebelión humana extraordinaria y el desdibujamiento de los límites entre lo divino y lo humano. Las tradiciones judías, como el libro de Enoc, ampliaron esta historia, retratando a los Nefilim como descendientes corruptos de seres angélicos que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. En la teología bíblica, su existencia resalta la caída de la humanidad en violencia y pecado, señalando la necesidad de juicio divino y purificación a través del diluvio. Reina del cielo. La reina del cielo es mencionada en Jeremías capítulo 7, versículo 18, y en el capítulo 44, versículos 17 al 19. En estos pasajes se describe a la gente de Judá, especialmente a las mujeres, horneando tortas, quemando incienso y derramando ofrendas líquidas para ella. Afirmaban obstinadamente que sus vidas eran prósperas cuando la honraban y que el desastre solo llegó cuando dejaron de rendirle culto. Aunque la Biblia no la identifica por nombre, la mayoría de los estudiosos creen que la reina del cielo era un título para Ishtar, la diosa babilónica, o para Astarte, la diosa cananea de la fertilidad y la guerra. Ambas eran ampliamente veneradas en el antiguo cercano oriente como diosas madre vinculadas con las estrellas, la luna y los ciclos de la vida. Para los profetas, adorar a la reina del cielo era un acto directo de rebelión contra Yahvé. Simbolizaba el rechazo de Judá al pacto en favor de prácticas paganas. Jeremías advirtió que esta devoción traería juicio sobre Jerusalén, y de hecho la ciudad cayó posteriormente ante Babilonia. Así, la reina del cielo se presenta como un ejemplo aleccionador de idolatría profundamente arraigada en la cultura, seductora en su promesa de prosperidad, pero que conduce a la destrucción bajo la ira de Dios. Tamuz era un dios mesopotámico de la fertilidad estrechamente asociado con los ciclos anuales de la vegetación, la muerte y el renacimiento. Su mito lo describía como un dios joven que moría cada año, simbolizando el marchitamiento de los cultivos en la estación seca, y luego volvía a la vida con las lluvias, trayendo renovación y fertilidad a la tierra. En Ezequiel 8, versículo 14, el profeta ve a mujeres en el mismo templo de Jerusalén llorando por Tamuz. Este duelo ritual formaba parte de la conmemoración anual de su muerte, en la que los adoradores lo lamentaban para asegurar su regreso y la renovación de la tierra. Esta práctica era profundamente ofensiva a los ojos de Yahvé, ya que introducía ritos paganos de fertilidad, a menudo ligados a la inmoralidad y la prostitución ritual, directamente en los recintos del templo. Al participar en el lamento por Tamuz, el pueblo de Israel mostró cómo la adoración extranjera se había mezclado con su fe, pervirtiendo incluso los ciclos naturales de la vida en actos de rebelión contra Dios. Por lo tanto, Tamuz representaba más que un mito de fertilidad. Él se erigía como un claro ejemplo de cómo las prácticas culturales, cuando se absorben sin discernimiento, pueden corromper y reemplazar la verdadera devoción a Yahvé. Nisroch es mencionado en 2 Reyes 19:37 e Isaías 37:38 como el dios de los asirios adorado por el rey Sennacherib. Después de la humillante derrota de Sennacherib a manos del Señor, él regresó a su tierra. Mientras adoraba a Nisroch en su templo, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos, quienes lo mataron en el mismo lugar donde buscaba protección. Aunque se sabe poco arqueológicamente sobre Nisroch, muchos estudiosos sugieren que pudo haber sido una forma corrompida de Ninurta, un dios mesopotámico de la agricultura, la guerra y la caza. Independientemente de su identidad precisa, la narrativa bíblica sitúa el templo de Nisroch en el centro de la caída de Asiria. El rey más poderoso de su tiempo, que se jactó contra el Dios de Israel, fue abatido mientras se inclinaba ante su deidad falsa.
Este relato resalta la supremacía absoluta de Yahvé sobre el Dios nacional de Asiria y muestra que ningún ídolo puede salvar a su adorador. Del juicio del Dios viviente. Rimen era el dios sirio de las tormentas, la lluvia y la fertilidad, mencionado en 2 Reyes 5, versículo 18. Después de que Naamán, el comandante sirio, fue sanado de lepra por el profeta Eliseo, se comprometió a adorar solo a Yahvé. Sin embargo, expresó su preocupación porque, en sus funciones oficiales, aún se le requeriría inclinarse en el templo de Rimón, mientras acompañaba a su señor, el rey de Siria. Esta referencia revela cuán profundamente arraigada estaba la adoración a Rimón en la vida política y cultural siria. Los estudiosos suelen identificar a Rimón con Hadad, el dios de la tormenta semita occidental ampliamente venerado en la región. Como deidad de la tormenta, se creía que Rimón traía la lluvia y la fertilidad agrícola, lo que lo hacía central en la religión siria. El dilema de Naamán ilustra la tensión que muchos creyentes enfrentaban al vivir en sociedades dominadas por la idolatría, el conflicto entre la devoción exclusiva a Yahvé y las presiones culturales de honrar a los dioses nacionales. Merodach, también llamado Marduk, era el dios supremo de Babilonia y la figura central de su religión. En Jeremías capítulo 50, versículo 2, el profeta declara: Bela ha sido avergonzado, Merodach está consternado. Esta declaración profética anunciaba la caída del mayor ídolo de Babilonia. Marduk no solo era el dios principal de Babilonia, sino que a menudo se le identificaba con Bel, que significa Señor. Era venerado como el creador, rey de los dioses y patrón de la ciudad de Babilonia. Marduk era celebrado en la epopeya babilónica de la creación, el Enuma Elish, como la deidad que derrotó al monstruo del caos Tiamat y estableció el orden en el cosmos. Su templo, Esagila, se erigía como un monumental centro de adoración y simbolizaba la fuerza imperial de Babilonia. Sin embargo, a pesar de su estatus exaltado, la Biblia declara su humillación y la inutilidad de su culto. Cuando Babilonia cayó ante Persia en el año 539 a.C., la profecía se cumplió. Merodach sirve como recordatorio de que incluso los mayores ídolos de los imperios colapsan cuando se enfrentan al poder del Dios verdadero. Sakut Benot, Nergal, Asera-Nebahaz, Tartak, Anamelec y Anamelec. En 2 Reyes 17, versículos 29 a 31, la Biblia relata cómo los asirios reasentaron a pueblos extranjeros en Samaria después del exilio del reino del norte de Israel. Cada grupo trajo sus propios dioses y estableció su culto en la tierra. Los hombres de Babilonia hicieron a Sakut Benot, los hombres de Kut hicieron a Nergal, los hombres de Hamat hicieron a Asera, los habitas hicieron a Nebahaz y Tartak, y los sefarbitas hicieron a Anamelec y Anamelec. El culto a Anamelec y Anamelec era especialmente horrendo, ya que exigía el sacrificio de niños por fuego. Estos nombres reflejan un amplio espectro de deidades mesopotámicas, sirias y de otras regiones, cada una vinculada a ciudades y culturas particulares. Al introducirlas en Samaria, los asirios aseguraron que la idolatría se extendiera aún más entre los israelitas, corrompiendo su adoración y profundizando su alejamiento de Yahvé. Este pasaje resalta el efecto destructivo de la influencia extranjera y el sincretismo, mostrando cómo la idolatría se arraigó no solo por la desobediencia de Israel, sino también por la imposición de prácticas paganas por parte de naciones conquistadoras. Gad y Mani. En Isaías capítulo 65, versículo 11, Dios reprende al pueblo de Judá que prepara una mesa para Gad y llena copas de vino mezclado para Mani. Gad era un dios de la fortuna, asociado con la buena suerte y la prosperidad, mientras que Meni era un dios del destino o la suerte. Juntos, representaban el deseo humano de controlar o manipular los resultados futuros, apelando a fuerzas divinas del azar. Al recurrir a Gad y Meni, el pueblo reveló que su confianza se había alejado de la providencia y las promesas de Yahvé, y en su lugar había sido depositada en ídolos de la suerte y el destino. Esta práctica simbolizaba un profundo compromiso espiritual. En vez de depender del Dios que había hecho un pacto con ellos, buscaban bendición en poderes que no existían. La adoración de Gad y Meni resalta cuán fácilmente el corazón humano puede depositar su esperanza en el azar, el destino o la superstición en lugar de en la soberanía de Dios. ¿Y si los pensamientos que crees que son tuyos en realidad fueron implantados por alguien más? Las tácticas más peligrosas del enemigo son aquellas de las que ni siquiera te das cuenta que están ocurriendo. Mira cada estrategia mortal que Satanás usa contra ti explicada en detalle para descubrir cómo actúa y cómo puedes contraatacar. No te lo pierdas.